Bienvenidos a nuestro siguiente panel en nuestra conferencia de El capitalismo como religión, 100 años del fragmento de Walter Benjamin. Ya hemos comenzado con el debate intenso después de las ponencias que escuchamos el día de ayer y el primer panel de hoy. Me alegra de que haya habido también contradicciones. Hemos encontrado una forma que funciona bastante bien en entrelazar el mundo real, presencial, con el mundo virtual. Hemos hablado de la cuestión de la temporalidad, de la interrupción, de la ruptura, de la transformación. Y en este panel planteamos dar un pasito para atrás y hablar sobre los conceptos de deuda, culpa, del endeudamiento, culpabilización, de la subjetividad en las condiciones actuales capitalistas, lo que tiene una relación práctica, porque queremos entender cómo funciona el capitalismo, qué es lo que hace con la gente, con las personas. Eso va a ser el intento de hoy. Sabemos que entre nosotros y Benjamin hay 100 años. Othmar lo ha subrayado en varias ocasiones. Aún así, nos produce inquietud ese fragmento, porque nos plantea preguntas a las que tenemos que encontrar respuestas si no queremos seguir así. Tenemos a 3 personas en el podio y quisiera presentar brevemente. A mi derecha está Andreas Helgaman, teólogo, trabaja como profesor, antes hizo otras cosas y espero que después haga otra cosa también en un futuro, ¿no? Que es algo que les encanta a los profesores. Ha tratado cuestiones de la subjetividad, de la estética, ha trabajado sobre la digitalización en el capitalismo. Muy bienvenido, Andreas. Va a ser el primero, de hecho. A mi izquierda está Julia. Julia trabaja en el Departamento de Teología y Política. Va a dar también una ponencia sobre Walter Benjamin, Nietzsche, conceptos de ellos sobre la subjetividad de personas jóvenes involucradas en políticas, partiendo de esta cuestión, sin que tenga que reducirlo necesariamente a un problema práctico concreto. Y a su lado está Alberto Moreira. Me alegro especialmente de que haya podido venir aquí. No ha sido nada fácil y hace tiempo que no nos veíamos. Es decir, le ha crecido mucha barba desde entonces. A los que le conocen y no le han reconocido todavía es Alberto. Alberto es un gran amigo del Instituto de Teología y Política. Y muchas veces estuvo formando parte. Nosotros también fuimos a visitarlo y hay, digamos, un trabajo conjunto entre los institutos, ¿no? Y la universidad en Brasil sobre esa temática del capitalismo como religión. Les permito el aplauso. Y bien, con eso comenzamos con Andreas. Pasamos a la siguiente ponente y a continuación veremos cómo conseguimos iniciar un debate conjunto. Buenos días aquí a la sala, buenos días al mundo, porque como no queremos perder tiempo, voy a comenzar sin más. Como soy profesor, voy a empezar con un ejemplo del colegio, que es un instituto de formación profesional, al igual que el Centro
donde trabajó Kuno Füssel. Ayer hablaba con un colega profesor sobre la catástrofe climática. Al igual que yo, no hablaba del cambio climático, sino de una catástrofe. Él enseña economía y su única idea, es que esta catástrofe puede resolverse solo a través de la función de precios del mercado. Las empresas, de hecho, tienen buenos planteamientos que entrarían en juego cuando los costes de las reparaciones medioambientales ya no pudieran soportarse y cuando la energía fuese tan cara que fuese inevitable recurrir a otros mecanismos. ¿No es eso la casa de la desesperación en la vida cotidiana? ¿Y no es al mismo tiempo la confirmación de un segundo planteamiento de Benjamin, que dijo que si sigue así es la catástrofe? A mi compañero no se le ocurrió otra cosa que afrontar que los mecanismos que agravan la catástrofe cada día. Lo notable es que es un compañero joven, positivo, y estaba convencido de que en su tiempo de vital se iba a resolver todo. A diferencia de mi compañero, Benjamin lo ve y predice diferente. Ve posible la desintegración. Este término significa ciertamente mucho más. La destrucción es más amplia y no es posible resolverla a través de los pasos que propuso mi compañero. Él no ve el conjunto, ve solo las partes que se han roto, donde ya hay medios para repararlos. Me gustaría mostrarles brevemente dos imágenes que ilustran claramente el alcance de la destrucción. En primer lugar, tenemos aquí un glaciar que representa como ninguna otra imagen la catástrofe climática. Muchas veces se ha publicado en los periódicos, en los documentales, etcétera. Muchas veces se demuestra cómo caen trozos del glaciar, que es, digamos, un incentivo visual. Muchas personas han visto estos vídeos en YouTube, pero ¿dónde están las personas seguidores cuando se trata de oponerse a esta situación? Y luego una segunda imagen. La escultura El beso de Rodin. Esta imagen muestra y dice mucho sobre el sujeto, sobre su capacidad de relacionarse, de percibir que no fuese posible sin relación. Si se toma en serio el concepto de Benjamin de la destrucción, estas dos imágenes nos demuestran la amplia gama de lo que se destruye en el capitalismo. Si se juntan las dos imágenes en una sola, como se hizo en la pancarta a esta conferencia, en el póster, se ve lo que ocurre cuando el capitalismo como religión se encuentra con el ser. La destrucción del glaciar y la destrucción de los sujetos se entrelazan. No pueden separarse. La naturaleza, o lo que la gente entiende por este término, está fragmentado en su múltiple funcionamiento. Y los sujetos también están sujetos a esta fragmentación. Y al mismo tiempo se convierte en mónadas, que como sistemas individuales solo reaccionan ante las irritaciones del exterior, pero no pueden establecer una relación. No se ven a sí mismos ni el conjunto. Su percepción también ha sido alterada o destruida. En los planteamientos de Benjamin se encuentra una doble forma de destrucción. Aparece también en su ensayo Kunstwerk. Aquí examina los efectos de la tecnología en el arte, utilizando el cine como ejemplo. Benjamin es suficientemente dialéctico como para no caer en el antes sí que había arte de verdad, y tampoco es esotérico. Pero sus planteamientos en cuanto a Laura son impresionantes. Se dio cuenta que es el aura que se está rompiendo en el capitalismo. ¿Pero qué es el aura? La definición de Benjamin dice que es la apariencia única de la distancia, por muy cercana que sea.
Los millones de clics de un vídeo que muestra la ruptura, la destrucción de un glaciar no pueden producir el aura. Sirven a la lógica contraria, quieren generar una cercanía que no existe. El crucero que va visitando el glaciar tampoco tiene éxito. Antes de que el aura pudiera establecerse, la tecnología ha intervenido. El aura no puede, como dice Benjamin, respirarse. Y cito del ensayo sobre las obras de arte: el desprendimiento del objeto de su cáscara, la ruptura del aura, es la firma de una percepción cuyo sentido para lo semejante en el mundo ha crecido de tal manera que lo extrae de lo único por medio de la reproducción. De este modo, lo que se hace notar en el ámbito de la teoría como la creciente importancia es la estadística. Se manifiesta en el ámbito visual. Benjamin equipara este desprendimiento con la ruptura del aura, pero si el aura se destruye, ya no puede desarrollar su efecto protector como caparazón, y la ruptura del aura es la ruptura de la percepción y por lo tanto también de los sujetos. Es notable que conduce a la monadización, a la singularización, pero también a la unificación. Y eso se pone de manifiesto por el hecho de que los fenómenos se presentan sistemáticamente en las estadísticas y se unifican exactamente de la misma manera. El capitalismo, como también sabe Benjamin, no es la religión del individuo. En cambio, es la religión de la deuda y del endeudamiento. De eso ya hemos hablado mucho. Y ahora quisiera explicar cómo lo consigue o cuáles son los siguientes pasos que dio para conseguirlo. Benjamin ofrece un punto de partida para entenderlo. En sus pasajes desarrolla y observa el tipo del snob, que representa el punto de vista del consumidor puro. Este snob representa la dimensión estética emergente del capitalismo del siglo XIX, tal y como se desarrolló en los primeros pasajes de los grandes almacenes de París y como fue indispensable para la circulación de mercancías. A ello se une la capacidad del capitalismo de producir cada vez más bienes que fuesen necesarios para la satisfacción inmediata de las necesidades. Cuando este mecanismo dejaba de funcionar, es decir, cuando se paró la circulación de mercancías, surgen y siguen surgiendo crisis. La superación de la crisis consiste entonces en volver a poner en marcha este proceso. Económicamente tenemos varias herramientas. El proceso se para cuando los consumidores dejan de consumir. Conseguir que muchos consumidores consuman lo más posible de forma continua es, por lo tanto, esencial para la continuidad del capitalismo. Para Benjamin, eso es uno de los rasgos básicos y ese rasgo funciona como si fuese un imperativo. Pero Benjamin sabe que el capitalismo necesita una contraparte al snob. La producción, la única parte del proceso del capital, no funciona según ese principio. El capitalista como capitalismo es la contraparte, es el control de los procesos laborales, es la disciplina con la que pone toda su atención, todo su tiempo en el proceso de valorización del capital. Solo este doble proceso, que es control y disciplina en la producción, puede hacer avanzar la utilización del capital. La ética protestante no es suficiente. Por eso, al principio de la obra de Benjamin, este fragmento de El capitalismo como religión y el final, la obra sobre los pasajes, donde examina los fenómenos expresivos, la estética del capitalismo. Sabe exactamente lo que produce ese proceso capitalista. El motivo de la ruptura, de la destrucción, se encuentra también en sus tesis sobre la historia, en las ruinas que la catástrofe amontona en el proceso de la historia. Kuno nos leyó esa parte del texto. Y la ruptura de la propia percepción o de sus sujetos impide que se interrumpa el progreso de la catástrofe. La estructura de crisis fundamental del capitalismo requiere, por tanto, algo más que disciplina y control. Y siguiendo a Benjamin,
podemos aprender del psicoanalista francés Lacan y de la Escuela de Psicoanálisis de Ljubljana, que hay un segundo imperativo en el capitalismo, que estructura a los sujetos, consuma, o más bien formulado psicoanalíticamente, que lo disfrutes. En esencia, Benjamin lo sabía. Así que se podría formular lo siguiente. Los sujetos del capitalismo global neoliberal están estructurados por un doble imperativo: sé disciplinado y disfruta. Este doble imperativo impulsa la destrucción ecológica, pero también, como ya hemos visto, impulsa la destrucción de los sujetos y un aspecto central, los mecanismos de culpabilidad y endeudamiento. Es especialmente importante destacar que Benjamin entiende el concepto de culpa en lo que él llama ambigüedad demoníaca, o sea, es decir, culpa y deuda. Nunca es solo de dimensión moral o económica la que se convierte en el motor, son ambas que están acopladas entre sí y juegan con los sujetos. Los sujetos no saben exactamente, pero sienten en su desesperación que los dos imperativos se dirigen uno al otro. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Los alumnos deben aprender de forma disciplinada en la escuela, pero consumir es el primer deber del ciudadano. El que no gana lo suficiente para disfrutar, se le dice, tú tienes la culpa. Y disfrutar como el consumo requiere entonces endeudarse, lo que a su vez conduce a formas perversas de disciplina de dos o más trabajos. Y luego está el entrelazamiento de los dos imperativos, una figura muy interesante que encuentra en el trabajo en forma de startup y en el disfrutar, por ejemplo, en las zonas de descanso, que se convierte en un corsé de disciplina de acero. Y por mucho que el doble imperativo conduzca ahora a la catástrofe del capitalismo neoliberal, el capitalismo como religión lo sostiene como supuesta salida de la crisis. No solo trabaja disciplinadamente, sino limítate. No montes en bici, no cojas aviones. Y sin embargo, consume, pero consume de forma sostenible para que sea mejor para el clima. Y necesitamos el poder concentrado de la economía para producir la gran cantidad de productos sostenibles que serán necesitados para revertir el cambio climático. Espero hacerle justicia a mi compañero, pero me temo que se van a quedar atrapados en estas contradicciones. Walter Benjamin nos enseña a desenmascarar estos procesos. Y si hay una aportación por parte de la teología, creo que es el enredo demoníaco de culpa económica y moral. Tenemos que desvelarla con la intención de liberación. Gracias, Andreas. Has hablado ya de dos cosas que seguramente se repetirán en las demás ponencias. Por un lado, la ambigüedad demoníaca del concepto de Schultz. Pero primero quiero pedir a Julia que nos presente su ponencia. Muchas gracias. Creo que puedo enlazar perfectamente con lo que ha dicho Andreas Helgemar. Las ideas que presentamos, además, no son resultados de nuestros procesos de trabajo individuales, sino también en nuestro trabajo conjunto del ITP, junto a muchas otras personas que se encuentran hoy aquí en esta sala. Desde hace tiempo ya tratamos la cuestión de la subjetivización en el capitalismo, de qué sujetos estamos hablando en el trabajo de formación con las personas que estamos, pero también yendo más allá, qué significa para la estructura del capitalismo neoliberal en sí y de las posibilidades de superarlo.
Creo que en esta dirección es en la que se van a juntar nuestras contribuciones. Y en segundo lugar, otra nota, en mi ponencia voy a ser crítica en cuanto a procesos de la subjetivación en las izquierdas alemanas. Y para que no haya malentendidos, no es una observación distanciado como observadora, sino que parte de una base de trabajo dentro de grupos políticos, de los movimientos sociales, de reflexiones, debates y de críticas y autocríticas. Todo esto se incluye aquí y estoy muy contenta de poder contribuir al debate y hacerlo avanzar conjuntamente para poder entender de qué estamos hablando, para poder trabajar con ello todavía mejor. Primero, sin embargo, quiero volver a este doble imperativo que ya se ha mencionado, del disfrute y de la disciplina. Quiero decir algo sobre la fuerza explosiva que se da porque en el fondo no se puede cumplir este doble imperativo, sobre todo porque la lógica del crecimiento aplicado a la propia subjetividad no puede haber un suficiente, algo que baste. El capitalismo no puede decir ahora ya basta, ya no hace falta más crecimiento. Y por eso en el ámbito de la subjetividad tampoco no puede haber un ya basta, nunca basta. Nunca se es disciplinado suficientemente, nunca estamos suficientemente formados, nunca tenemos un cuerpo suficientemente entrenado o bien presentado. Y siempre hay algo que ejercitar, practicar, optimizar. Y todos lo sabemos en esta forma por ejemplo, del aprendizaje continuo, que en el mercado capitalismo pues da muchas posibilidades de valorización en forma de talleres, seminarios, etcétera. Prácticamente no hay límites, el único límite que existe es nuestra propia mortalidad. Entonces, se trata de intensificar, utilizar el tiempo de forma correcta para ser productivos de forma correcta y para consumir mejor. Esto implica que nos tenemos que someter a un orden en el que, en el fondo, nunca podemos serle suficientes, al menos en el sentido de la suficiencia para llegar a la redención. Y esto es algo que, según Benjamin, hay que soportarlo hasta el final. A la vez, este imperativo del disfrute y la disciplina, que no se puede cumplir, significa que contraemos una deuda o culpa ante el imperativo, porque no invertimos suficientemente, no somos suficientemente productivas, no consumimos correctamente. Este fracaso, esta sería mi tesis, produce un sentimiento de culpa en la parte del sujeto. Esta ambigüedad demónica tendría una correspondencia en el endeudamiento económico y por otro lado, en la conciencia de la propia culpa. Sin embargo, no tenemos un lenguaje propio para esta Schuld. No hablamos frecuentemente de Schuld. Lo máximo que podemos llegar a decir es que tenemos una mala conciencia porque no he hecho suficiente deporte, porque he comido demasiado, porque he empezado demasiado tarde a trabajar, etc. Un lenguaje de la deuda, culpa y un lenguaje referente a la culpabilidad y el endeudamiento no lo tenemos.
no hay un orden simbólico que simbolice esta Schuld y con ello pues tampoco hay posibilidad de apuntar hacia salidas que pueda liberarnos de esta deuda o culpa. Y en este sentido, la culpa está entrelazado con categorías morales. Quizá el capitalismo no es tan falto de moral como les parece a ciertas personas de la izquierda, sino que quizá es hipermoral. No conoce ninguna ética que pueda enmarcarlo desde el exterior, que no surja de su lógica interna, pero sí conoce algo así como una moral dirigida hacia lo individual. Y seguramente podremos debatirlo porque en la mesa redonda anterior se ha dicho otras cosas. El capitalismo no puede ser tratado por la moral, como piensan las personas cristianas y las de izquierdas. Creo que una crítica de la moral podría aportar puntos para una crítica para comprender la subjetivación a la que estamos expuestos a través de la religión capitalismo. Como punto de referencia al que se refiere Benjamin, se puede utilizar quizá Friedrich Nietzsche con su genealogía de la moral. En la genealogía de la moral, Nietzsche remonta la moral a una relación de intercambio entre compradores, vendedores, acreedores y deudores. Este intercambio también es un contrato, es una relación contractual. La sociedad también tiene el papel de garantizar el cumplimiento de este contrato. Cumplir el contrato, entonces, no es solo una transgresión del individuo, sino también de la sociedad en conjunto. La base de una moral económica como esta es que los contratos deben cumplirse. Si no se puede pagar la deuda del contrato, entonces puede dar satisfacción al acreedor el hecho de castigar al deudor. Y el castigo se sustituye cada vez más por una lógica de interiorización. El propio fracaso hace que el castigo que aporta satisfacción sea superfluo. La mala conciencia, según Nietzsche, se basa en el instinto de la libertad, de la voluntad de vivir. La moral está a la vez determinada por su utilidad social. Cuando Nietzsche habla de la moral del esclavo, entonces dice que esta utilidad sobre todo existe para aquellos que han sido oprimidos, se han quedado cortos. Y desde una perspectiva de izquierdas en cuanto a Nietzsche, no les beneficia superar la opresión y, por tanto, las condiciones sociales que les producen. Y por eso no contribuyen a la liberación. La voluntad de vivir no se vuelve hacia el exterior, sino hacia el interior del propio individuo. Y surge un placer en el sufrimiento a través de la sumisión a una ley que no disuelve el sufrimiento, sino que lo sigue prolongando. El otro, al final, solo es aquel contra el que se dirige el propio resentimiento.
Agobiado por la propia culpa, la persona subjetivada de este modo no puede soportar la fuerza y la vitalidad y las pone bajo acusación moral. La preocupación por la impotencia, la debilidad y la culpa se corresponde con la visión resentida del otro, que busca detectar su maldad y acusarlo moralmente. Ello implica que solo quien es discriminado y oprimido y inferior puede ser moralmente bueno, mientras que el resentimiento lo que quiere es desacreditar moralmente la lucha por la vitalidad y la libertad. Para Nietzsche, esta moral del esclavo sobrevive en la muerte de Dios. Creo que esto lo proviene de una interpretación burguesa del cristianismo, pero eso sería un tema aparte. Pero lo que me parece aquí importante es que no es necesario estar ligado al dogma cristiano, tampoco en el caso de Nietzsche. Con la pérdida del significado de la significación del cristianismo, no desaparece la conciencia de culpa, pero sí la posibilidad de tener un lenguaje para articularla y entonces con ello afrontarla y quizás superarla, es decir, para cuestionar. Entonces, quizá lo que desaparece es la posibilidad de redención, donde hay culpa, pero no hay instancia más allá que esté fuera de ella. La culpa podría llegar a una desesperación sin salida. Esta conciencia de culpa, y ahora llego a hablar a lo que ocurre en Alemania, impregna a los sujetos hasta tal punto que no se puede escapar de la necesidad capitalista de crecimiento y de poderlos cuestionar dentro de la izquierda social. Lo que no se analiza críticamente, a veces se confunde con política, es esta cuestión de esta culpabilidad individualizada. Esto nos lleva a dejar un análisis de la estructura social y a centrarnos en el propio papel de culpabilidad y en trabajar para deshacerse de esta culpa. Trabajar sobre el lenguaje, el comportamiento, el hábitus. Ahí donde se rechaza el capitalismo, se trabaja y se optimiza y hay una competencia por quién es el sujeto más perfecto al ideal. El yo político, es decir. El colectivo que se invoca como salida del individuo de esta culpa no se piensa frecuentemente como una lucha de personas imperfectas que anhelan una liberación y una vida diferente. Más bien, el colectivo se necesita para mantener esta moral socialmente diferente que quizá no es tan diferente y así superar
este comportamiento culpabilizante. En este espacio en el que se quiere superar este error, este fallo propio, lleva a sustituir las ganas de encontrar un camino de salida. Estos mecanismos no lo puedo desarrollar ahora aquí. Esta sería otra tesis. Se reconocen en el en el discurso Critical Whiteness del movimiento antirracista, el feminismo queer, la teoría de género de Butler, también en algunos movimientos en favor del clima que abogan por el veganismo, por ejemplo, para el debate sobre la culpa amenaza entonces con sustituir la cuestión del cómo romper de una vez. Sin embargo, hay que plantearse cómo buscar una salida. ¿Dónde podemos plantearnos esta cuestión en nuestras sociedades y dónde encontramos ese lenguaje que nos haga posible volver a hablar y preguntarnos sobre deuda y culpa? Llegado a este punto, y con eso llego casi al final, pues sería importante mencionar algo crítico acerca de la teología y de las iglesias alemanas. Con buenas razones han intentado encontrar un lenguaje más sensitivo para no aparentar autoridades represivas. Lo que probablemente se haya quedado en el camino teológicamente es explicarle a la gente la relación entre la deuda y su propio entrelazamiento y ayudarles de cómo enfrentarse a la cuestión de la culpa. Ser culpable, sentirse culpable ya parece casi arcaico en nuestro idioma. A pesar de que la culpa y la moral son fuerzas motrices individuales decisivas, no tenemos lenguaje para para ser conscientes de ella, ni siquiera en las iglesias. En los casos en los que esto ocurre, de que se hable de culpa en las iglesias, solo hablamos de relaciones individuales entre individuos, pero no de las relaciones sociales y sus contextos. Pero cuando ya no es posible hablar de lo que nos mantiene socialmente en el cautiverio de la culpa, la rendición ya no es concebible. Esta podría ser una tarea teológica. Kuno lo mencionó, beber del propio pozo, ¿no? Y ayudar a encontrar un lenguaje en el que se puedan abordar las conexiones entre los diferentes tipos de culpa, deuda, sin moralizarlas, pero para posibilitar el fin del endeudamiento, de la culpabilización y, por lo tanto, conseguir la liberación de todos. Muchas gracias, Julia. Ha vuelto a ser, ¿cómo se dice? Hay una palabra preciosa en francés para ello. Tour de force. Gracias, tour de force. Gracias. Antes me he olvidado de decir que Alberto hace muchos años que en Brasil trata las nuevas formas de religión y de religiosidad, especialmente en relación con las iglesias pentecostales y neopentecostales. En relación con la creación de estas comunidades religiosas y el capitalismo globalizado con sus nuevas formas de estetización. Es uno de los grandes expertos
en Brasil y por eso creo que tenemos aquí a la persona correcta para que nos pueda acercar este fragmento de Benjamin desde otra perspectiva. Alberto, muchas gracias. Gracias, Michael, gracias a ti, a todo el equipo del ITP por esta cordial invitación y por poder estar aquí hoy para poder aprender de estas interesantes jornadas. Y espero que pueda cumplir y estar a las alturas de las expectativas. He intentado entrar en un diálogo con el texto y al final también he tratado la pregunta de qué cristianismo habla Benjamin. Y al final tengo algunas imágenes y algunas reflexiones sobre la estetización de la religión, de la cultura en general. Como es sabido, el texto sobre el capitalismo de 1921 se quedó en su provisionalidad. Eran notas dirigidas al propio Benjamin para su posterior expansión, es decir, un fragmento. Benjamin no lo desarrolló, no lo publicó y al parecer tampoco lo envió a otros amigos, como hacía a veces. Por supuesto, esto no significa que Benjamin lo descartara u olvidara. En el fragmento surgen conceptos clave: deuda, culpa, endeudamiento, religión, desesperación, en una peculiar constelación de razonamiento que, en mi opinión, durante muchos años relegó para volver de vez en cuando a ella, pero sobre todo a partir de 1938, cuando decididamente la sacó al primer plano. Creo que hay que tener en cuenta este hecho para interpretar el texto en sí. Es significativo que el fragmento sobre el capitalismo no haga ninguna referencia a los posibles sujetos históricos de la transformación política, aunque ello era un tema relevante de conversaciones cotidianas en aquellos años. El texto no dice ni una palabra sobre el proletariado o la lucha de clases, los liberales o los socialistas, las barricadas o la revolución. Por supuesto, Benjamin analiza y niega que tanto el Übermensch de Nietzsche como la teoría freudiana y el socialismo que evoluciona desde el capitalismo puedan ofrecer una alternativa al culto mortal. Benjamin roza la cuestión, pero no la desarrolla. Sin embargo, esta ausencia parece bastante provocadora, ya que si ni el Übermensch, ni el individuo controlado por el subconsciente, ni el proletario marxista se barajan como posible sujeto de una liberación del contexto de culpa diabólica del capitalismo, ¿quién más podría ocupar este lugar? ¿No son estos mismos tipos de persona, junto con la figura del empresario, los sujetos políticos de la modernidad? El fragmento no da respuesta. Más adelante, Benjamin menciona que la pobreza, el monacato y la mendicidad también se encontraban en un estado de desesperanza, si no en lo material, en todo caso sí en lo espiritual. A partir de aquí, se puede concluir que Benjamin probablemente no quiso tratar esta cuestión de forma breve o que simplemente no reconocía tales sujetos históricos. Lo que trataba Benjamin entonces era hacer un diagnóstico místico-filosófico, aunque fragmentado y poco sistemático, del estado de su mundo contemporáneo, no un análisis estrictamente político. La razón por la que se deja de lado la cuestión de los posibles sujetos concretos capaces de liberarse de la dinámica del endeudamiento sería, por tanto, el género literario del fragmento. Esto
no encajaría en una meditación filosófico-teológica sobre capitalismo y religión. Pero sospecho que esta circunstancia está más relacionada con el concepto de destino utilizado por Benjamin. Y es precisamente el concepto del destino el que también podría estar relacionado con la segunda pregunta. ¿Por qué el fragmento había permanecido oculto, por así decirlo, y Benjamin no había seguido trabajando en él? Sospecho que Benjamin perdió el interés por el fragmento durante un tiempo porque la situación, mostrada como sombría y desesperada, de la deuda y la desesperación, ya no le parecía verosímil en los años posteriores a 1922 e incluso le parecería políticamente incorrecta. Por su acercamiento al marxismo y su compromiso político, me atreveré a decir, posiblemente vio en la clase obrera, en el Partido Comunista o en la intelectualidad artística y creativa de izquierdas un potencial revolucionario. Así pues, pienso yo, Benjamin, por el momento, reafirmó la supuesta inevitabilidad del endeudamiento capitalista. En vista de ello, me inclino a sugerir con toda cautela que no es solo el concepto de culpa, deuda y su aplicación histórica en forma de endeudamiento lo que desempeña un papel central en todo el fragmento, sino sobre todo el concepto del destino. El fragmento no se interesa en absoluto por los sujetos históricos, porque en él lo marcado por el destino parece constituir la categoría de interpretación dominante. Y en el destino no hay sujetos históricos, solo marionetas. En Destino y Carácter, otro texto de Benjamin, en ese conocido pasaje sobre la imposibilidad de que un orden sea religioso si no hubiera en él un camino concebible hacia la liberación, aparece esta trascendente frase. Cita: pues en la medida en que algo es destinado, es infelicidad y culpa. Cuando Benjamin afirma en la medida en que algo es destinado es infelicidad y culpa, tiene en mente la desesperanza y lo ineludible del destino trágico de la tradición griega y pagana. Por eso la culpa es tan trágica, porque conlleva ineludiblemente una restitución y no permite el perdón. Incluso los dioses están ligados al destino, pues también ellos se han convertido en culpables de su consumación. Ni siquiera los dioses pueden detener el curso automático de los acontecimientos. Si permanecen impotentes y desesperados, no son, en última instancia, también inservibles como sujetos. En contraposición a esto, Benjamin probablemente conocía la antigua experiencia hebrea del tiempo como una alianza, es decir, como una duración abierta al futuro, en la que siempre se podía tener esperanza de que hubiera una intervención liberadora de Dios personalmente o a través de sus enviados, Moisés o los profetas. En este punto quería decir algo sobre la percepción apocalíptica del tiempo, pero creo que eso es muy conocido y creo que me lo saltaré. Solo decir que en esta concepción del tiempo, el tiempo se entiende como un límite temporal. Sigue existiendo la posibilidad de conversión y expiación. Existe esa posibilidad. Una historia de salvación, incluso la apocalíptica, no tiene nada que ver con el destino. Según Benjamin, la acción libre y la intervención redentora de Dios distinguen
la religión del paganismo mitológico que está condicionado por el destino. Aquí, el fragmento nombra el carácter esencialmente religioso del capitalismo parasitario, que ha asimilado a su huésped, el cristianismo. Como parásito lo ha deformado. ¿Qué cristianismo podría dar tanto alimento al capitalismo y a su fatídica lógica del irremediable endeudamiento hasta el punto de ser sustituido por el parásito? La respuesta es clara. Precisamente aquellas formas históricas del cristianismo que, según Benjamin, han desarrollado una similitud estructural con el espíritu del capitalismo. Me parece que el concepto del destino es utilizado de nuevo por Benjamin como índice de un parentesco estructural entre la forma de cristianismo a la que se refiere y la formación histórica del capitalismo. ¿Qué tipo de cristianismo tiene en mente Benjamin como intelectual crítico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Es, en primer lugar, el cristianismo imperial de la tradición de poder, pompa y solemnidad. Tradición heredera de la Iglesia constantiniana de Estado, que le debía todo el imperio: propiedades, poder, prestigio y persecución de quienes la desafiaban. Una religión subordinada y en deuda con el orden mundial. Una segunda infección del cristianismo oficial con el pensamiento mitológico del destino llegó a la Iglesia a través de Agustín, cuando la doctrina del pecado original pasó a ser una idea popular generalizada. La economía cristiana de la salvación fue capturada por el esquema teológico del pecado original, que podía y debía ser expiado solo por Dios mismo. El pecado original genera una deuda de Dios consigo mismo que solo podría expiar mediante el sacrificio de su Hijo, es decir, de alguien de su mismo rango. Así que Dios también es llevado a la lógica coercitiva de la restitución. Él también tuvo que redimir la culpa de la humanidad y la culpa consigo mismo mediante el sacrificio de su Hijo. Sin embargo, el destino sigue vigente, pues el infierno sigue amenazando con capturar incluso a aquellos que han sido redimidos en Jesucristo. Benjamin ve completada esta constelación de un cristianismo vaciado de mitos cuando descubre un parentesco estructural entre el protestantismo ascético y el pensamiento mitológico a través de Weber y quizá Bloch, el libro Thomas Müntzer. Benjamin vio en la doctrina calvinista de la predestinación una forma de pensamiento del destino que entra de nuevo en el cristianismo y lo transforma desde dentro. Según la doctrina de la predestinación, Dios siempre elige a un número determinado de personas antes de que nazcan y las predestina al cielo o a la maldición. Dado que Dios no puede revisar su propia decisión, debe permanecer fatalmente ligado a su voluntad eterna. Conclusión. Una economía de salvación alimenta un sistema económico basado en procesos coercitivos y nutrido por una espiral de endeudamiento y desesperación marcada por el destino. Como pensador judío que mira desde fuera, creo que para Benjamin todas las direcciones del cristianismo, en cuanto a lo esencial, estaban más o menos en la misma posición. ¿Por qué no conceder también al joven pensador crítico una cierta intención apologética?
no me parece algo problemático. Parece reservar el término religión para la tradición judía, mientras se refiere a todas las demás religiones como llamadas religiones. Benjamin no conoció esas formas históricas del cristianismo, a excepción de la concepción de las casas, que, sin saberlo, abrazaron programáticamente sus preocupaciones profundas. Y me refiero a la teología política, la teología de la liberación latinoamericana y las muchas teologías de la liberación que aún siguen adelante. Por otra parte, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Benjamin, en lugar de ir a Moscú, hubiera ido a Jerusalén? Si Benjamín hubiera aceptado la invitación de Gershom Scholem y se hubiera trasladado a Palestina, sin duda hubiera considerado intolerable la limpieza étnica practicada por los grupos de derechas y luego por los gobiernos de Israel contra la población palestina. Le habrían tocado el alma. Muy probablemente Benjamin habría regresado a Europa al poco tiempo, pero esto ya es una glosa marginal. La constelación mencionada parecía hacer creer a Benjamin que la relación económica entre el cristianismo y el capitalismo crearía un estado mundial de desesperación del que no parecía posible escapar de alguna manera, al no ser que fueran a través de la llegada del Mesías, al que no menciona aquí, o a través de la política, que tampoco menciona en el fragmento, pero que es un tema muy presente en sus demás escritos. Aquí cito a V. Steiner y Michel Levy. Benjamin espera la solución a las preocupaciones, suplicios e inquietudes a las que antiguamente daban respuesta las llamadas religiones y actualmente el capitalismo por parte de la política, pero por parte de una política pensada hasta los límites. Creo que voy a saltarme una parte. Culpa, deuda y subjetivación. En otro aspecto de la subjetivación, la culpabilidad puede, en determinadas circunstancias, marcar un último límite para que el ser humano sienta un compromiso con los demás y pueda solidarizarse con ellos. Es decir, una última conciencia o barrera ética existente. Pero el capitalismo ha aprendido de sus críticos y también se ha mostrado eficaz a la hora de eliminar cualquier culpabilidad, por lo menos a borrarla de la vida pública y personal y trasladarla a un plano relegado. Y aquí la visión de Benjamin de una red de desesperación también muestra sus limitaciones. El tipo de persona cultivado por el neoliberalismo, como ya vio Dani Robert Dufour hace 10 años y Hannah Arendt hace ya 60 años, no se siente culpable de nada. No asume ningún tipo de responsabilidad, además de no ser leal a nadie. Es un tipo de persona como, por ejemplo, Bolsonaro, que dice, literalmente, yo no soy culpable de los cientos de miles de muertes causadas por la epidemia. Todos vamos a morir algún día. ¿Cómo ha podido el capitalismo, en contra de lo que dice el fragmento sobre el capitalismo, eliminar tanto el sentimiento de culpa como el de responsabilidad de la vida pública y de la vida personal? Aquí es donde vuelven a surgir la actualidad y la aguda mirada de Benjamin. Max Weber no estaba en lo cierto cuando decía que el capitalismo ya no necesita la religión.
El capitalismo ha llegado a tal punto que la religión, de una manera diferente a la que Benjamin expresó en el fragmento, pero aún así exactamente en el mismo sentido, puede desempeñar un papel muy importante en la destrucción de la percepción, por utilizar la acertada expresión de Andreas. En varios países, quizá en todos, no lo sé, habría que analizarlo en profundidad, pero puedo afirmarlo para Brasil. En el caso de Brasil, la estetización de la religión ha introducido mucho más que una modernización cosmética del estilo, de la escenografía y del lenguaje. Ha desencadenado una verdadera domesticación y manipulación de los sentimientos, las emociones y las sensaciones. La estetización puede describirse como el proceso o el intento de intensificar, exagerar, reproducir artificialmente, multiplicar y sentir la experiencia de la belleza, el placer de la percepción sensual, la emoción y la excitación interior, en definitiva, la sensación inherente a la experiencia de la belleza. El reencantamiento de la vida cotidiana a través de la estética, la búsqueda de experiencias estéticas, sensoriales y emocionales resulta ser una poderosa reducción de la fragmentación y la inquietante complejidad de la civilización contemporánea en la vida cotidiana. Cuando las iglesias seguían únicamente por la necesidad de satisfacer las expectativas de su público en cuanto a satisfacción de necesidades, emociones y disfrute, reaccionan exactamente igual que las empresas que operan en el mercado. Una religión de segunda naturaleza, una religión que ya no controla sus propios códigos, es absorbida por el mito capitalista. Aquí, Benjamin parece de mayor actualidad que nunca antes. La estética y el diseño se convierten en sustitutos, o más exactamente, se apoderan del encanto religioso. Según la lógica instrumental de la competencia impulsada por el mercado, la religión del capitalismo intensifica al máximo las percepciones sensuales de la experiencia religiosa para generar dependencia, fidelidad y una reafirmación de sus miembros. La religión estetizada sobrecarga los aspectos sexuales, sensuales de la experiencia religiosa y los infla con apelaciones estéticas. Así que la doctrina, la memoria, la participación crítica y las implicaciones éticas se quedan cortas. Estas iglesias y religiones empiezan a utilizar espectáculos de tipo circense, shows, loterías, sorteos de casas y coches durante la liturgia. Se introducen actuaciones y todo tipo de estrategias y efectos especiales para crear una experiencia religiosa de carácter sensacional entre sus miembros. Sostienen y cultivan la religión para el espectáculo, para la diversión, el entretenimiento. Ahí es importante la creación de consenso. Y a continuación me gustaría mostrar algunas imágenes. Tengo muchísimas. Voy a mostrar 3 o 4. Se pueden ver bien las imágenes. No se pueden definir exactamente como iglesias pentecostales o neopentecostales. Son distintas y se basan y se guían por patrones norteamericanos, especialmente se guían por una famosa iglesia de Florida. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas iglesias de Goiânia.
una de las que he analizado. He analizado 3 iglesias junto a un estudiante de doctorado, Pedro Sayum. Es uno de los que ha estudiado una de estas iglesias en su doctorado y entre los dos lo hemos ampliado un poco. Esta iglesia funciona como un cabaret. Todo está pintado de negro, solo abre por las noches y no se diferencia en nada de otro tipo de casa de espectáculos. El altar es un escenario y todo tiene como objeto generar sensaciones, éxtasis. La segunda imagen. Estas iglesias se dirigen únicamente a las personas jóvenes. Cuando yo fui, era el más viejo de todos, pero con diferencia. Y tuve que arreglarme un poco porque si no me hubiera convertido en un foco de atracción. El resto de las personas tenían 20 y como muchísimo 30 años. La tercera imagen, por favor. Aquí tenemos la iglesia Church in Connection. En Portugal también se llama así. Lo siguiente es Ondadura, Church by the Glades, de Florida, que es el modelo que se sigue. Esto es una producción profesional, con tecnología e ingeniería de audio y de vídeo. Y quizá pasemos a la siguiente imagen. Aquí vemos una celebración de Navidad. Son cultos temáticos. Las iglesias cambian el decorado, el tema, cada 2-3 semanas. Cambia realmente todo el aspecto de la iglesia, todo el decorado. Hay ensayos para las performances. Se componen canciones específicamente para cada uno de los temas. Es un gran espectáculo. Todo se hace para producir un efecto de ¡wow! Una experiencia entre las personas que la visitan. Y ya la última imagen. Vemos que está estrechamente relacionado con la industria cultural. Y no es ningún secreto. De hecho, comentan en la liturgia lo que se da actualmente en el cine, lo que está en la cartelera, lo que ocurre en las industrias culturales. Crean un tema de tercer orden, es decir, teologizan o liturgizan temas que provienen explícitamente de las industrias culturales. Y bien, lo dejo aquí para no extenderme demasiado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me pareció sumamente interesante que hablásemos de la cuestión de cómo el capitalismo explícitamente reproduce formas religiosas y digamos que lo que hacen las comunidades religiosas es, digamos, responder a estas necesidades que surgen con el capitalismo. Por ejemplo, la Church in Connection, el fundador fue un presbiteriano. Es decir, es otro modo. No se puede decir que esos son los neopentecostales, no. Es, digamos, una diferenciación interna de las iglesias pentecostales en Brasil. No es fácil hacer
categorizar esto.